Nancy Wamba. Gracias, en la continuación de la sesión 669. Ayer mi petición, pero sin embargo le agradezco, presidente, por haberme otorgado. Buenas tardes, colegas asambleístas, ciudadanía que nos siguen a través de los medios legislativos. Es para nosotros, pues, en este momento crucial debatir estas leyes tan importantes, estimados ciudadanos, pero es importante aclarar también que la bancada de la Revolución Ciudadana ha resumido las razones por las cuales no estamos de acuerdo con el proyecto de ley enviada desde el Ejecutivo, pues en síntesis lo que hace es implementar recetas fallidas que provienen especialmente del Fondo Monetario Internacional para posicionar un modelo económico que se concentra precisamente la riqueza de la nación en pocas manos y garantizar los negocios del grupo de inversionistas que mantienen a este gobierno en el poder. Además, decirles, ciudadanos y ciudadanas, que aquellos que hacen obras de caridad en este momento de crisis, cuando lo que han hecho es cogobernar y llevarse el dinero del pueblo para hacer sus fortunas en paraísos fiscales. Nuestra bancada concluye que si bien es cierto, el contexto obliga a pensar en contribuciones y apoyos excepcionales para combatir la crisis, no tienen precisamente que estas llevar la carga de la crisis el sector laboral. En este contexto, la Revolución Ciudadana varias veces ha propuesto una contribución especial a las utilidades bancarias, a las grandes fortunas, a los bienes de empresas domiciliadas en paraísos fiscales, a empresas dedicadas a la especulación financiera, a los que se beneficiaron de las remisiones tributarias o excepciones de pago de multas, como los 221 millones que le perdonaron a las empresas de telecomunicaciones. Todos estos rubros pueden generar 855 millones de dólares y muy poco de esas propuestas se ha recogido hasta hoy. También se propusieron otras medidas para mejorar los niveles de liquidez, como revertir las prohibiciones de financiamiento con el Banco Central, acordar con los organismos internacionales la moratoria de la deuda, dejando de pagarla por un tiempo al menos considerable, tal como lo recomienda la misma CEPAL, y cobrar las deudas en firme, que a la fecha tienen 500 empresas, escúchese bien, ciudadanos y ciudadanas, 500 empresas tienen deudas con el SRI por un monto de 1.500 millones de dólares. Hay que considerar que esta última medida no requiere más que de la voluntad política para cobrar lo que en derecho le corresponde al Estado. Se han argumentado que el mal manejo de la crisis se debe a la torpeza con la que ha sido operada, pero a más de la torpeza y la indolencia, también la viveza, para que en plena crisis sanitaria, sin ningún temor y escrúpulo, han colocado sobreprecios de más de 500% en la compra de bolsas para retirar los cadáveres, el 40% en la compra de kits alimenticios, y en general el comportamiento es el mismo para varias adquisiciones. Gran cantidad de denuncias de corrupción hemos tenido día tras día durante estas semanas a través de los medios de comunicación, que solo reflejan una parte de todo lo que hay. En mi despacho, colegas asambleístas, como muchos de ustedes, a través de Zoom, en todo lo que tiene que ver con los procesos de atención ciudadana, son incontables las denuncias de médicos y ciudadanía sobre la forma sistemática que al parecer tienen para operar las presuntas mafias ligadas con el poder para gestionar cargos públicos al interior del sistema de salud, que son las personas que, a decir de los denunciantes, serían los que arman los términos de referencia con sobreprecios. Denunciantes, dicho sea de paso, dicen que han sido amedrentados para evitar que salga a la luz pública las corruptelas, como digo, no solamente en las contrataciones, sino en el reparto de los hospitales, y de eso no se ha dicho nada. Pero ahora quienes han venido cogobernando con el presidente Moreno, con la más descarada hipocresía, vienen a increparnos nuestra posición en defensa de la inmensa mayoría. Utilizan temas por decisión política de quien nos gobierna, podrían hacerse efectivas, colegas asambleístas.
esa tan anhelada estabilidad laboral y utilizan a este sector después de haberlo desmantelado, maltratado, y no solamente en la falta de continuidad de la construcción de hospitales, sino en los despidos indiscriminados que se han venido efectuando en el sistema de salud. Ya son más de 5,000 personas que se quedaron en la libre desocupación. Y me refiero a ustedes, queridos médicos, queridas enfermeras y todo el personal de salud. Ustedes que se encuentran en la primera línea de atención son testigos que no únicamente a partir de la emergencia sanitaria, sino desde la administración de este desgobierno han presenciado los repartos, pero ahora pretenden con la aprobación de este proyecto cumplir con lo que no han podido hacer durante 3 años de desgobierno. Además, coincido plenamente con la compañera Doris Solís en que la propuesta de ley no cuenta con un adecuado diagnóstico, pues se limita a decir lo mal que estamos económicamente. ¿Cómo se piensa que podría salvarse la empresa utilizando la flexibilización laboral? ¿Y cómo auxiliar a la gente que ya mismo no puede acceder a los medios para poder subsistir en este país? Temas relativos al copago de sueldos para proteger a la microempresa ni siquiera se mencionan. ¿Qué decir del ingreso básico que deberían tener las personas que se encuentran en el desempleo para que puedan quedarse en casa y sostener la cuarentena? Tampoco se menciona cuál es el plan para salir de la cuarentena y avanzar hacia varios países que ya han pasado al denominado nueva normalidad. No se entiende esta problemática, no se entiende la verdad, que esto no es de corto tiempo, esto es a largo plazo, colegas asambleístas, donde existen afectados puntuales que requieren ayuda urgente. Aquí hay un cambio general en hábitos y costumbres de la ciudadanía, a quien se le incluyen elementos como guantes, mascarillas, alcohol y otros insumos para ser esencial, como parte esencial de su canasta básica, que implica un incremento a los costos de su ya debilitada economía familiar. Una sociedad a quien se le pide guardar la distancia, pero que tarde o temprano necesitará volver al transporte público, que por lo general en las grandes ciudades se encuentra colapsado. Se requiere pasar el teletrabajo y, sin embargo, no hay un solo informe que indique si contamos con infraestructura adecuada en términos de tecnología que este cambio necesita. Y algo crítico, que tampoco se cuantifica el número de médicos y demás personal de salud que se planea contratar para establecimientos o para establecer los cercos epidemiológicos que son fundamentales si la idea es salir de la cuarentena. Tampoco se prevé los montos que se requieren para fortalecer los sistemas de salud, ya sea en infraestructura, equipamiento, mantenimiento. La teleeducación es un arma de doble filo que impone al país un reto elevado pues que de acuerdo al INEC, en la medición realizada para el año 2018, apenas el 24.5% de los hogares cuenta con un computador. Y suponiendo que el acceso sea desde un teléfono celular, apenas el 37.2% de hogares tiene acceso a Internet. Significa que el 62.8% de niñas restantes que podrían encontrarse en estas familias, y en especial en el área rural, donde es más difícil la conectividad, deben estar haciendo hasta lo imposible para poder educarse por esta vía. Y de esto el gobierno no ha dicho ni ha hecho absolutamente nada. Además, se manifestó en una intervención el retiro de los capítulos de este proyecto de ley que tenga que ver con las contribuciones en este tiempo de pandemia. Asimismo, como se pide el retiro de ese articulado, pido y exijo se retire todo lo referente a la mal llamada flexibilización laboral y a todo lo que atente a los derechos constitucionales y laborales. En este tema, los créditos que mantienen la ciudadanía con las entidades bancarias, es primordial que en estos momentos la banca, más que solidaria, sea justa. Y en ese sentido exigimos bajar al 50% las tasas de interés. Además, el refinanciamiento de la deuda, pero en función y en beneficio, no de la banca como se ha hecho y se pretende seguir haciendo, sino de la gente. Por otra parte, colegas asambleístas, es importante señalar que se requiere revisar el texto o los textos que vayan a ser sometidos a votación, porque, ojo, colegas, cuidado, en el proyecto de ley de ordenamiento de finanzas públicas
al parecer nos han colocado otros textos que no han sido debatidos, como temas importantes en el tema del sector de hidrocarburos y las autonomías, tanto del IES, ISBA, etcétera. Y ya para concluir, desde mi perspectiva, no veo cómo mejorar esta ley. Es más práctico elaborar una que sí contenga las medidas necesarias para hacer frente a esta crisis, que aprobar un proyecto que atenta contra la mayoría de los ciudadanos a los que nos debemos. Y es nuestra responsabilidad defender como lo es del pueblo ecuatoriano. Por lo tanto, de no contemplar lo que se planteó desde la bancada de la Revolución Ciudadana, es pertinente el archivo, queridos colegas asambleístas y ciudadanía que nos sigue. Gracias, presidente. Gracias, colegas. Esa era la intervención de la asambleísta Nancy Wamba, quien representa a la provincia de Pichincha por la Revolución